Así es, muchas gracias e igualmente. Bueno, Daniel, es enero, un enero distinto. Yo me imagino que nadie está tranquilo porque en febrero algunos tienen interna, pero después, meses después, ya todos tienen ocupaciones y cosas para hacer. Así que te imagino en movimiento. Sí, los meses para las elecciones generales en la provincia de La Pampa es atípico. Nos vimos obligados a generar la conformación de las listas, de los frentes, prácticamente en el mes donde la gente tiene la cabeza en las fiestas y en el fin de año. Bueno, ¿cómo es el tema? A ver, veo mucho en movimiento a Silioto, veo mucho en movimiento a Fernanda Alonso, veo muchísimo en movimiento a Cronenberger y al Colo McAllister, veo a otros que de a poquito van también moviendo. ¿Vos qué crees? ¿Que es que el grueso es todo después de la interna del radicalismo? Como que ahí empiezan todos a moverse, incluso mediáticamente, Daniel. Bueno, yo creo que, digamos, de hecho tengo un proyecto presentado en la Cámara de Diputados que obviamente no me lo trataron y no sé si lo van a tratar. Esta movilidad de Silioto, el candidato del PJ que votó la ley del aborto, o de Fernanda Alonso, responde precisamente a ese proyecto que yo he impulsado para que los actos de gobierno no se transformen en promoción de candidatos y personalismos de los partidos políticos, ¿no? A ver si entiendo. Vos decís que cuando se va a inaugurar una obra que es gestión del gobierno de la provincia, que eso no tenga la participación de quienes son candidatos para no mezclarlo con la cuestión eleccionaria. ¿Así sería? Claro, totalmente, ¿no? Totalmente. Creo que esas son las reglas de juego más claras que se podrían disponer para que todos los candidatos tengan el mismo, digamos, las mismas posibilidades, ¿no? Entonces la visibilidad que vos ves en algunos candidatos obviamente tienen que ver con eso, digo, actos de gobierno que se transforman en actos de campaña concretamente. Daniel, entonces no es que hay un freno pisado por ahora y esperar febrero o marzo. En realidad lo que hay es, no hay igualdad de oportunidades, entiendo. Vos también estarías en movimiento o estás, pero quizás no te vemos en los medios porque te falta esa parte. A eso también apuntás. Sí, pero además también creo que la gentileza que vos tenés de llamarme apunta concretamente porque uno es candidato a gobernador, porque soy actual diputado, o sea, todos de algunas maneras hacemos un uso de este recurso, pero quiero decir, por lo menos nosotros en lo personal, claro que no hemos dado un desarrollo, diríamos, mediático, publicitario de nuestras candidaturas, pero sí lo hacemos en el trabajo con la gente. De hecho, estaba conversando antes que contigo con un periodista de Santa Rosa y me preguntaba cómo va la campaña. Digo, bueno, nosotros organizando absolutamente todo el desarrollo de la campaña y tomando contacto con los referentes, con los candidatos de las listas que tenemos en 17 localidades que concentran el 80% del electorado pampeano y tomando contacto con la gente. De hecho, ayer, por ejemplo, estuve en Eduardo Castex, antes de ayer estuve en Victorica, ayer estuve en Castex con Lucas Hecker, que es el subcampeón, dicho en términos campero de bochas, ¿no? Uno está tomando contacto con la gente y ahí, hablando con Lucas en el día de ayer, nos dimos cuenta que el Estado en materia de deporte, por lo menos el pampeano, está bastante ausente. Bueno, a ver, algunas cuestiones. Al toque, arrancamos la nota, hiciste referencia al candidato que está a favor del aborto. ¿Había algo más? ¿Hubo mucha diferencia, Daniel? ¿O ese corte, esa interrupción abrupta, eso de pegar el salto e irte del oficialismo, fue concretamente esta cuestión de aborto sí, aborto no, pro vida, pañuelo verde, pañuelo azul? ¿Es así? ¿Ahí se rompió todo con el peronismo pampeano? Bueno, no me voy a permitir corregirte, sino hacerte una observación. Yo no me fui del Partido Justicialista, yo soy un partido constituido que se llama Pueblo Nuevo. Es una corrección y tenés razón, tenés razón. Se funda en el 2003 y en el 2017 fuimos como aliados estratégicos en una alianza o en un acuerdo programático donde
uno de los integrantes de Pueblo Nuevo fue el candidato a diputado nacional. Obviamente que nosotros acordábamos un montón de cosas que tienen que ver fundamentalmente con la oposición al gobierno nacional, fundamentalmente. A mí me parece que ese era un tema que nosotros nos condujo a esta decisión de acompañar al Partido Justicialista, pero nosotros somos Pueblo Nuevo y en esa ocasión lo hicimos. Claro que probablemente si vos me hablas de esta proyección del Partido Justicialista, donde ha amontonado a fuerzas muy dispares para lograr lo que se denomina un frente electoral con fines de mantener el poder, bueno, sí, ahí creo que nosotros rompimos con el PJ por algo que tiene que ver concretamente la postura del gobierno de La Pampa, desde el gobernador, los senadores, los diputados a favor de la despenalización e interrupción voluntaria del embarazo. Tal vez no sea el único, diría, la única cuestión. Que esto inclusive lo que promovió que la gente, yo creo que tengo dos actividades, ¿no es cierto?, que son, me parece, las que me impulsan a estar conversando contigo y relacionarme con la gente. Una, que soy diputado de la provincia de La Pampa, y la otra, que uno es un líder institucional religioso. Y esa gente que nos vio pelear por estas y levantar estas banderas, entre otras, dice, bueno, nosotros necesitamos gente que levante nuestra voz y que nos represente. Entonces, ahí termina un poco la decisión de que Pueblo Nuevo me lleve como candidato a gobernador, ¿no? Me voy a insistir con el comienzo de tu respuesta, y es cierto, claro, yo me equivoco al hablar de partidos. Me refería a esta unión que durante un buen tiempo tuvieron, y esto de estar adentro respecto al gobierno de la provincia. Bueno, ahora nuevamente volviendo como en tus orígenes en la política, solos entre comillas, me refiero al partido. ¿Es más difícil, Daniel, cuando uno sale del aparato político? ¿Es más complejo o no? ¿O no cambia demasiado? Mira, Einstein decía que hay algo más poderoso que la energía, que otros elementos que mueven al mundo, y que es la determinación y la voluntad. No hay nada difícil cuando uno tiene determinación y voluntad. Creo que prácticamente que nosotros nacimos a la vida política, nada nos ha sido fácil, todo nos cuesta mucho más, por supuesto, pero en las arenas de la política me parece que estas desigualdades no se deben marcar, uno sabe a lo que se expone, así que estamos tranquilos, estamos confiados, estamos trabajando, y la sociedad pampeana determinará en qué lugar nos ubica la vida democrática, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ves cómo ves al país, Daniel? Viste que además se busca, no sé si polarizar o qué, pero bueno, mucho de las declaraciones desde provincia apuntan a todo lo malo de Nación, incluso desde Nación se apunta también, o McAllister y demás, a contestar algunas cuestiones que tienen que ver con la provincia. Primero te pregunto con el país, ¿cómo ves, cómo atravesás el momento que vivimos? Bueno, la verdad que esta no es, yo creo que si alguna de las crónicas que vos tengas en alguna nota nuestra, siempre manifestamos un desacuerdo con Macri, aun cuando Macri no era presidente, sino que era el jefe de gobierno porteño. Nos parecía que no podía interpretar el sentimiento más profundo de las necesidades de los argentinos, porque básicamente, y no estoy en contra de los ricos, me parece que la riqueza y los ricos pertenecen a una clase y a un sector de la sociedad que, bien encausadas, son generadores de empleo y demás, pero indudablemente cuando hablamos de la situación de la mayoría de los argentinos, nos hemos dado cuenta, o mejor dicho, quienes confiaron en Cambiemos, se han dado cuenta que nos arroja casi un 48% de inflación, lo que hoy los altos servicios, los altos costos en servicio, en los alimentos, digo, ¿no? Un pan a 50 mangos, un kilo de carne a 200, bueno, hace que los argentinos hoy estemos muy preocupados fundamentalmente en el área económica, ¿no? Entonces yo creo que no sé si hay oposición, me parece que hoy lo más claro dentro de la República Argentina como factor político es Macri, lamentablemente lo digo, no han tenido la capacidad de construir una oposición porque tal vez no estaban acostumbrados a hacer oposición, siempre estuvieron acostumbrados a ganar, y una cosa es de esa posición y otra cosa es desde este otro lado, ¿no? Que me parece
que es lo que ha pasado en varios distritos de la República Argentina, pero fundamentalmente en la nación. ¿Cómo ves la provincia de La Pampa? ¿Qué cosas crees que hay que cambiar? ¿En qué cosas sos crítico? Bueno, mira, lo primero es que respondo la segunda parte de tu pregunta sintéticamente. Cuando se planteó, y de hecho a las fuerzas políticas que teníamos representación legislativa, nos preguntaron qué opinábamos del adelantamiento de las elecciones. Y obviamente yo creí que era oportuno, por más que iba en contra de mis beneficios o mis intereses políticos y partidarios, pero entendía que para preservar las asimetrías de la provincia era necesario provincializar la elección. Pero evidentemente la picardía del oficialismo pampeano creo que tiene que ver con esto ahora de nacionalizarla. Entonces, ¿para qué provincializamos la elección? ¿Para qué la desdoblamos si el único foco de discusión política tiene que ver con el gobierno nacional? Entonces, ahora entrando a la segunda pregunta, o a esta que me hiciste último, a mí me parece que nosotros somos críticos en la provincia de La Pampa porque siempre lo hemos dicho también, cuando estamos amigos o como ahora que tenemos un distanciamiento en temas puntuales con el Partido Justicialista, quien es el que tiene la responsabilidad de gobernar. A mí me parece que el éxito del desarrollo depende de la industria en la provincia de La Pampa, pero claro, hay dos factores que para nosotros creo que son muy importantes. Primero, la voluntad política de poner al sector industrial en el lugar que se merece, y segundo, la rapidez con que se aprenda a industrializar y procesar los recursos de la provincia de La Pampa. Como también, sin lugar a dudas, es desarrollar esas actividades que son proveedoras de insumos relacionados a la industria. Esto tiene que ver con generar mano de obra genuina en el ambiente privado, porque lo dije antes y lo sigo sosteniendo, la provincia de La Pampa tiene rasgos de provincia feudal. ¿Por qué? Porque el único, digamos, la única industria efectiva y permanente de empleo para los pampeanos es entrar al gobierno, entrar a la casa de gobierno, entrar al Estado. Entonces, creo que esto de darle a la industria un valor es lograrlo a partir de los recursos existentes. Entonces, los complejos productivos que hoy existen en las unidades económicas en La Pampa, los clústeres, tienen mucho que ver también con esto del Banco de La Pampa, que tiene un rol determinante a la hora de el desarrollo, ¿no es cierto? Ya que el agente principal de este desarrollo que nosotros necesitamos ver en La Pampa tiene que ver con la empresa privada. Por eso cuando Cronenberger, el otro candidato abortista, dice que el modelo está agotado, la verdad que son los socios de toda la vida de estos 35 años del Partido Justicialista. Bien, entonces, yo no hablo de modelo agotado, sino para mí creo que el Partido Justicialista ha hecho cosas muy interesantes que hoy tienen que ser potenciadas para generar este salto que necesitamos los pampeanos en el desarrollo, y que por supuesto involucra a los privados. Esto va a generar y va a provocar una apertura económica y un desencadenamiento productivo. Esto es lo que nosotros vemos. Ahora, esto también nos introduce en otro tema, Seba, y me cortás cuando vos quieras, vinculado al cuidado del medio ambiente, porque hoy la industrialización en el mundo tiene un estrecho vinculamiento con el cuidado del medio ambiente. Por eso la Ley Nacional 25.675 es la que genera este reaseguro. Y cuando hablamos de eso, obviamente que en La Pampa hay que generar todo un desarrollo, ¿no? Ejemplo, yo me opuse a el uso del agua del Valle Argentino. Fui uno de los pocos diputados que en apariencia, así lo hace creer el oficialismo, no le quisimos dar el agua a Santa Rosa. El oficialismo lo sacó igual. Pero digo, uno de los factores tenía que ver con esto de el estudio de impacto ambiental. Entonces, nos parece que tiene que haber un equilibrio en esto de asegurar la calidad de los recursos ambientales, como mejorar la calidad de vida en el presente y en el futuro de las generaciones. También educar en el fomento de la participación social en materia de medio ambiente. ¿Y por qué digo esto? Concientizarnos en el uso racional y sustentable de los recursos naturales es prevenir los efectos que el hombre genera sobre el ambiente, que obviamente son peligrosos, y esto desencadena en la salud.
Y cuando yo hablo de salud, para la provincia de La Pampa, también estoy hablando del uso indiscriminado y sin control de los agroquímicos, por ejemplo. ¿Cómo esto nos afecta en el agua? ¿Cómo esto nos afecta en los alimentos? Entonces, creo que en la provincia de La Pampa hay temas que algunos candidatos no están hablando. Daniel, bueno, justamente, espera, hay un tema que a todos les interesa y si bien falta todavía para que empecemos con las entrevistas donde vamos a puntualizar mucho más sobre lo que proponen y no tanto en la chicana, en la cosa esta de la agresión o de las diferencias entre modelos. Pero hay un tema que les interesa, que es un problema además en el territorio argentino, ¿no? Y que es un problema en La Pampa también, el tema del empleo. ¿Vos tenés una idea para decir, che, nosotros si somos gobiernos vamos a generar empleo, nosotros sí podemos generar empleo, el Estado debería generar empleo? ¿Hay una solución para eso? No, el Estado, junto con el Banco de la Pampa, fundamentalmente, tiene que generar esto que te decía, promover la industria, por ejemplo. Y, a ver, cuando uno pasa por el parque industrial, vos sos un poco más joven que yo tengo 57 años, yo siendo pampeano, digamos, mis padres son pampeanos, o mi padre es pampeano, y veníamos de Bahía Blanca cuando yo tenía 8 años, uno vio a un Pico absolutamente pujante, independiente, ¿no?, que florecía, digamos, al amparo del desarrollo industrial. Bueno, esto tiene que ver con lo que primero te dije. El éxito del desarrollo depende de dos factores. El primer factor es la voluntad política. Y la verdad que yo al ingeniero Berna, y más en esta ocasión, en este momento de su vida, le he brindado mi absoluto apoyo, acompañando lo que creo que desde la Cámara de Diputados estaba absolutamente bien y oponiéndome a lo que creo que no está bien. Pero la verdad que siendo Berna de General Pico, es lamentable el estado en que está General Pico, ¿verdad? Entonces, digo que se necesita voluntad política. A ver, algunos lo dicen, algunos lo dicen, nosotros lo vamos a hacer. Pero eso que es la parte interesante dicen, y que tenemos nosotros la responsabilidad, incluso como periodistas, de lograr, con todos, de lograr esa respuesta concreta, que el que está escuchando diga, che, sí, para la tiene de verdad, tiene claro que lo va a hacer en serio, digamos. ¿De qué forma, no? Banco de la Pampa, gobierno, ¿y cómo? Voluntad política. Y lo segundo, te había dicho en el comienzo de la nota, porque yo sé que todo termina en esto, en cómo encontramos que los pampeanos tengan trabajo, tengan laburo. Entonces, fíjate que yo, antes de entrar a eso que vos denominás chicana política, a mí no me interesa, te di por lo menos 2 o 3 puntos vinculados a esto que va a ser generador de empleo. Entonces, te decía que se necesita voluntad política para no tener estos rasgos de provincia feudal. ¿Por qué? Porque hay muchísimos empleados, el Estado ya no puede seguir, 83 o 84% del presupuesto se va en gastos corrientes y sueldo, algo así como el 45,7% concretamente para sueldo. Significa que el segundo cambio es la rapidez con que uno aprenda a industrializar y a procesar estos recursos. Digo, a ver, ¿qué es lo que concretamente nosotros decimos? Bueno, vos sabés que tenemos cosechas extraordinarias, pero de acá al puerto y del puerto al mundo, ¿qué hacemos intermedio? La cadena de valor es importante. Bien, ¿tenemos carne? Sí, claro que sí. Vacuna, ovino, pero los frigoríficos, a excepción de, o raras excepciones, no están generando la cadena de valor para generar mano de obra concreta. Entonces, a esto me refiero yo con los procesos de industrializar y procesar recursos. Vos sabés que mientras te escuchaba, nos llega una noticia y te voy a saltear de un tema que es mucho más importante, como es la desocupación o la ocupación y cómo solucionarlo, pero este es un tema también, esto es Pico, ¿no? Bueno, no, tengo entendido que en Santa Rosa pasa lo mismo, pero te voy a saltear y te lo voy a contar. Veo en Plan B Noticias que un perro callejero mordió al fiscal Armando Agüero. No se salva ni Agüero, un perro de los tantos que hay en la calle, increíble. Iba a esperar para contarlo después y digo, no, se lo cuento a Daniel. ¿Y eso, cómo se soluciona esto?
Seba, viste que entre nosotros los conocidos siempre nos hacemos unos chistes, che, ¿y el perro se murió? Claro, no. Está bien, el perro está bien. Va, no sé está bien si el perro, bueno, eso es importante. No sé si está bien. Él le sacó una foto y se fue. No sé cómo estará ahora, pero dice el fiscal Armando Agüero denunció haber sido mordido por un perro mientras salía a andar en bicicleta en la ciudad del norte pampeano. Está en plan B. El hecho ocurrió el martes 15 de enero en General Pico, en 14:51, una zona de mucha gente caminando, mucha gente trotando. ¿Qué solución tiene para vos el tema de los perros? ¿O es difícil? No es difícil, Seba. Yo creo, mira, cada vez que hay tratamiento de presupuesto en la Cámara de Diputados, a cada uno de los ministros, secretarios, directores, yo les pregunto acerca de las estadísticas en la provincia de La Pampa. Y le pregunto de las campañas con relación a distintos temas que se llevan adelante para prevenir, para concientizar. Entonces, ayer estando también en un medio de Eduardo Castex, le preguntaba si, ejemplo, en la radio tenía campañas en cuanto a salud, por ejemplo, prevención de las enfermedades infectocontagiosas, del SIDA. Bueno, con esto de los animales es exactamente lo mismo. Y yo creo que no es por el desinterés de la gente, es porque no hay un impulso del Estado a trabajar esos temas. Porque son temas de mucha actualidad, pero que de alguna manera quedan tapados por otras realidades que también son graves. No digo, en la provincia de La Pampa y concretamente en la ciudad de General Pico, mira, ayer estuvimos en el barrio Don Bosco, antes estuvimos en el barrio Carlos Ver, la candidata a intendenta nuestra, Ruth Lecitra, bióloga de profesión y profesora en la universidad, nos contaba cómo en las últimas lluvias ha colapsado el sistema de cloacas. Eso tiene que ver con un problema de prevención en las obras que deben realizarse o que se realizaron y se hicieron aportes millonarios en el gobierno de Jorge, más de 40 millones, y que indudablemente no se proyectó. Entonces digo, esto de los animalitos, que tiene una importancia, el cuidado de la vida animal, que tiene que ver mucho con esto que yo te decía, educar, fomentar la participación social, tiene que ver con una mirada que cada gobernante tiene que tener de estos temas. Daniel, el tema de los perros es todo un tema. Yo te escuchaba y digo, los castran gratis, y no estoy hablando de la ciudad para que no parezca que quiero defender a nadie. Te los castran gratis, te hacen barrio por barrio. Sabemos que está bien, sabemos que está mal. Yo a veces me siento como no sé si defraudado, pero digo, hay mil cosas que hacen mal ustedes quienes forman parte de la política. Hay cosas que están mal, digo, hay cosas que no se hacen como corresponde, pero después también creo y me siento un poco defraudado y desilusionado ahí, porque creo que como sociedad tampoco hacemos demasiado como para que las cosas mejoren. Porque tiene que haber educación, Seba. Y vos sabés que hoy se habla de la desconstrucción, en mi caso digo de valores, la desconstrucción cultural de algunos temas. En realidad construir cultura tiene que ver mucho con lo que uno escucha, con lo que uno ve y con lo que uno habla. Así se construye cultura. Entonces, creo que también los ciudadanos tenemos que necesariamente ponernos el saco que vos estás haciendo mención, sin lugar a dudas. Pero el Estado tiene que ser un gran promotor, difundiendo, generando campañas de prevención, de concientización. Esto es así. Y es cierto, yo de hecho tengo 3 animalitos, un gato y 2 perritas. Una que se me agregó, una propia que uno por afecto, por cariño, y otra que la vimos ahí, bueno, la llevamos al veterinario, la bañamos, le cortamos el pelo, qué sé yo. La tenencia responsable de los animales me parece que es un tema que seguramente habrá que profundizar, pero esto también tiene que ver con una política pública. ¿Quiénes te acompañan, Daniel? ¿Quiénes que seguramente algunos ya conocemos, pero quiénes están ahí encabezando las fórmulas en la provincia, en la ciudad? Bueno, en la provincia me acompaña una docente que está en el ámbito del Ministerio de la Educación. Se llama Andrea Saavedra, es piquense, radicada en Santa Rosa ya hace varios años y se ha desarrollado profesionalmente allí. Nuestras listas están conformadas por muchas mujeres ocupando los primeros lugares, digo, ¿no?
En General Hacha, por ejemplo, tengo a Norma Ortiz, una persona que hoy es presidenta de bomberos, participante de la cooperativa de General Hacha. Aquí en General Pico, Patricia Ruth Lecitra, una joven mujer, porque nos parece que la mujer hoy cumple un rol muy importante, la mujer y los jóvenes. Mariano Sánchez como viceintendente, seguidamente hay un joven comerciante, también aquí, Tortone, Fabio Tortone, tiene comercio en el centro de la ciudad. O sea, hemos tratado de que la gente que conforma la lista sea gente que de alguna manera represente los sectores de la sociedad y que pueda expresar o entender las necesidades sentidas de la gente. Muchos jóvenes, muchas mujeres. El primer candidato a diputado provincial se llama Andrés Maidana, un joven de General Pico, bueno, una familia tradicional de acá. Su mamá se retiró como jefa de renta, que por otro lado va como jueza de paz. Álvarez de apellido, Mariela Álvarez. Bueno, hemos tratado de generar ese movimiento que, aunque son gente que no tienen experiencia política, pero que han desarrollado en su actividad particular, personal, comunitaria, bueno, han tenido logros importantes. Me pregunta Andrés, yo mientras te escucho le respondo a él, le digo, ¿qué vas a hacer? Para mí no podés hacer nada, pero, a ver tu mirada, ¿te animás a preguntarle? Me decía, por los supermercados chinos. Sí, todavía la mafia china acá no vino. No, dice, están comiéndose a los despenseros. Bueno, no sé si tenés alguna visión, alguna mirada. Bueno, nosotros recordá que sancionamos una ley en el periodo anterior, 2011-2015, donde las grandes superficies que también abrían los domingos imposibilitaba al comerciante pequeño ese día como un día que por ahí podía salvar parte de su semana, ¿no? Esa ley la acompañamos porque creíamos también que era un tiempo donde por lo menos el domingo uno lo asocia cultural y socialmente a el descanso, a estar con la familia, a la recreación. Bueno, yo creo que los chinos o cualquier otro ciudadano o persona que ha tenido bajo las reglas de control migratorio acceso a la República Argentina termina teniendo los mismos derechos que tenemos todos los pertenecientes al suelo argentino. Entonces, sin lugar a dudas, son una expresión de gente que ha tenido que emigrar de su país, tal vez por múltiples razones, pero que el país, repito, cumpliendo con la ley de migración, los ha aceptado. Bien. La última, ¿hablaste de Bolsonaro en algún lugar? ¿En algún medio? ¿Hiciste referencia? No, los periodistas, a excepción de vos que me lo preguntás a mí, los periodistas hay veces hacen análisis, conclusiones y se responden a sí mismos. Bolsonaro para nosotros, digamos, es una experiencia que hoy de alguna manera pone en valor a algunas organizaciones, obviamente que con orgullo lo digo, pertenezco, que son los movimientos cristianos, y que de alguna forma hoy ya no solo tienen una tarea social, una tarea institucional, porque cuando asociamos el movimiento cristiano solamente a la fe, estamos equivocando el lente, la mirada, porque en realidad nosotros hoy en la República Argentina no solo representamos aproximadamente un 13% de la población argentina, con un desarrollo en los próximos 3 años al 19% de la población, sino que componemos, por ejemplo, cooperativas, tenemos que ver con la educación, colegios privados, tenemos que ver con cámaras empresariales, con cámaras de profesionales. Entonces me parece que hay un sector de la sociedad que, además de darle de comer a gente que está vulnerada en sus derechos, hoy está, preparada, capacitada, tenemos profesionales, gente que puede desarrollar una actividad, y eso creo que había una asignatura pendiente, y tal vez en La Pampa yo haya sido un pionero, y en la Argentina también, porque me invitan a muchos lados a hablar de la experiencia de Pueblo Nuevo,
De hecho, también te digo que estamos conformando el partido en Chubut, en Neuquén, en La Rioja, en Rosario. Bueno, y ahí, por esto de las elecciones, tuvimos que detener un poco el proceso de ampliar Pueblo Nuevo como un partido nacional, porque nos tapó la batea, digamos, se nos adelantaron las fechas, pero una de las asignaturas pendientes tal vez era justamente la participación política. Y hoy vemos que tal vez Bolsonaro con Brasil, un gigante latinoamericano, bueno, de la mano de ciertos sectores del cristianismo ha logrado acceder. A mí lo que me pasa, y por supuesto que hay que verlo después funcionar, claro, pero me asustan tipos que tienen declaraciones tan homofóbicas y demás. ¿No te genera algo similar, independientemente de tu ideología o pensamiento? Cuando bueno, pero la palabra homofóbica es una construcción ideológica, porque si no te gusta la milanesa no sos milanofóbico. Sí, ¿Se entendió? Se entendió, pero sí. No, claro, entonces, te voy a saltear la calificación. Me parece lo menos importante. Un tipo que dice y desprecia a los homosexuales no es más que... No, mira, Seba. Por lo menos en lo personal lo voy a traer a La Pampa para que veamos nuestra experiencia, porque hay un medio que tiene repercusiones a nivel nacional. De hecho, Perfil me tomó para hacer una nota en Buenos Aires, y un medio local con también repercusión en Buenos Aires, 2 bases, dice: el pastor que te quiere gobernar. Me parece que eso es... No la vi, ¿sabes qué? Por eso te pregunté yo, porque hay 2 oyentes que me dicen que vos habías aprobado muchas cuestiones de Bolsonaro, por eso yo te pregunté, no leí la nota. No, bueno, ¿ves? Eso me parece discriminatorio. Me parece que una sociedad que pretende desarrollarse e inclusive aceptar al otro, no puede profundizar y descalificar. Yo creo que yo no voy a negar absolutamente mi fe ni mis valores. Yo soy pro vida, o sea, yo estoy a favor de la vida, en contra del aborto, estoy a favor de los valores, estoy a favor de la familia. Eso tiene que quedar claro, ¿bien? Pero de ahí en más, algunos medios que tratan de ridiculizar, y está bien, yo creo que esa también es una buena promoción para nosotros, pero te voy a hablar de La Pampa. Alguna vez, cuando Marcelo Lavallén y otros productores, yo tuve un programa que se llamaba Compartiendo, 5 años en la televisión de buena imagen en ese momento, y entre las personas que yo entrevisté fue precisamente a un chico que se prostituía y que era homosexual. Quiero decir, nosotros menos que nadie, porque entendemos en el dolor de la gente, nosotros estamos al lado, y ahí ya te lo digo no como político, te lo digo como un hombre que viene de 3ª generación de pastores, y que de alguna manera uno no solo está al lado del que no tiene para comer y le limpian los moquitos y lo despiojas, sino que también hemos estado al lado de la que abortó, consumadamente abortó, y estamos al lado de la que tiene ganas de abortar y le animamos a que no lo haga, pero también estamos al lado de ese que vos llamás el homosexual, estamos al lado de aquella que es lesbiana, que tienen una elección diferente en lo sexual. La verdad que decir que nosotros despreciamos o que aborrecemos este tipo de elecciones, no. Igual la puedo compartir, sí. Seba. No, pará, pero no. Daniel, de todas maneras hablamos de Bolsonaro. O sea, nunca... Está bien. No, pero yo te enganché la pregunta con tu apreciación también con relación a Bolsonaro, digo. Y también ese efecto Bolsonaro en algunos medios aquí en la Argentina. Bien, perfecto, está bien, pero era una apreciación más que, o mitad pregunta, mitad apreciación de que por ahí hay tipos capaces para hacer o para gestionar, pero cuando
de ciertos sectores hablan con tanto desprecio, son tipos que, bueno, uno se vuelve un poco intolerante. No, por eso estábamos hablando de Bolsonaro. Yo creo que ustedes y el sector de la iglesia que representan han respecto al catolicismo, por ejemplo, que atrasa un siglo con estas cuestiones de la homosexualidad, con estas cuestiones del cura sin tener sexo y un montón de cuestiones, creo que no solamente ustedes hacen un laburo social, y yo soy católico apostólico romano, soy maradoniano, pero después soy católico, pero de todas maneras ustedes han evolucionado un montón y hacen un laburo social. Ya no hablo solamente de Daniel Robledo, hablo de la comunidad. De todos. En general, claro. Hacen un laburo que no hace que a veces incluso no hace el Estado, logran resultados con un montón de chicos que en mi caso conozco de hace mucho tiempo y que han atravesado severas dificultades durante años, y una vez que ingresan cambian. No es milagroso ni es de un momento u otro, pero hay un laburo bárbaro y creo que no atrasan en este sentido. Por eso no metí a la iglesia, no dije ustedes son los que creen que... No, te entiendo. Bueno, pero la generalidad es, Eva, y yo en esta confianza que tenemos, y como vos lo has hecho, me has corregido, yo quiero corregirte, las generalidades también son un exceso. Yo no creo que la iglesia católica sea retrógrada. Hay sectores de la iglesia católica cristiana, de la iglesia católica evangélica, que no aceptan, por ejemplo, tampoco que hombres como yo estén en la política, porque dicen hay que hacer una separación. Es más, ha habido algún candidato que hoy es candidato de Cambiemos, que criticaba duramente, como muchos, a Daniel Robledo por ser parte de la política o de la intención desde la política mejorar varias cosas. ¿Quién, entonces, Daniel? Me parece que esto ha sido una evolución que se va dando en algunos sectores, y otros, como todo, quedan en el tiempo y quedan retrasados. Pero generalizar me parece que no está bien. Nosotros hemos luchado fuertemente con sectores del catolicismo en defensa de las dos vidas o del niño por nacer, de la familia, tratando de frenar la ideología de género en la educación, porque nosotros queremos educación para todos, no solo una educación inclusiva, sino educación para todos. Está bien. Curiosidades, más que nada, no busco polémica, pero ¿quién te cruzaba por ser pastor y político? Muchos. En La Pampa muchísimos. Te digo que en definitiva después la labor de uno es como todo, ¿no? Digo, vos tenés un reconocimiento social y hay siempre... Yo digo que hay periodistas, ha habido muchos acá, y algunos excelentísimos periodistas, ¿no? Pero que no tienen la trascendencia de Seba Castro, de Pato Gaite, por nombrar algunos, digo, ¿no? Porque me parece que la trayectoria de mi papá, que era un hombre de campo, nacido en el oeste, en el Portal del Oeste, en Luantoro, él decía que el tiempo revela quién es quién, Seba. Y este afecto que te tiene la sociedad a vos, por algo tener una de las radios que más escuchan, o a Pato, y menciona algunos, porque me parece que son con los que uno trata, pero con los que uno ve, hay una aceptación de eso. Entonces, yo sin lugar a dudas creo que mucha gente nos ha criticado, pero que hoy esa gente, gracias a Dios, viendo nuestro desarrollo, nuestro testimonio, hoy está con nosotros acompañándonos y muy firme, no solo en las cuestiones partidarias, sino también diciendo acá estoy para ser candidato, ¿no? Y eso me parece importante. Y la pregunta también lo otro es anecdótico, lo otro. Gracias por los conceptos, pero digo, y la pregunta también tenía que ver porque incluso creo que es Martín Maqueira quien en su lista de concejales o de probables concejales creo que tiene un pastor también. Indudablemente es tentador para la política, la comunidad de ustedes, porque es multitudinaria. Ahí tenemos, perdona, esa última parte no te escuché, ¿qué dijiste? No, que es tentador, la comunidad tienta, porque primero es multitudinaria, un montón de personas forman parte, y después por esto que decíamos también de los méritos, ¿no? No recuerdo el nombre de la persona, por eso no lo... Bien. No voy a esto. Están los que son y están los que se parecen. Ajá. Digo, la fuerza de Cambiemos no la podemos divorciar de lo que es el gobierno nacional. Y el gobierno nacional es provocador de la hambruna que hay en la República Argentina. Pero además, el gobierno nacional al que representa Maqueira es el gobierno que impulsó leyes con las cuales nosotros confrontamos fuertemente, como por ejemplo la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, quienes son los pícaros de la política para continuar, utilizan, entrecruzan
gente, en este caso, que promueve estos valores, y doy fe de eso, para ganar electorado. Entonces, algunos somos, otros parecen.